Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde continuamos con Python. Veremos en esta ocasión lo que son los booleanos y bueno, sabremos qué son a medida que van avanzando en este vídeo. Los booleanos representan uno o dos o tres valores, pero son verdaderos o falsos, ¿vale? Los valores booleanos en programación a menudo necesitamos saber si una expresión es verdadera o falsa, y para evaluar cualquier expresión en Python y obtener una de estas dos respuestas utilizaremos lo que es verdadero o falso, ¿vale? Podemos ver un ejemplo muy rápidamente para ver cómo tenemos esta operación, ¿no?, de valores en booleano, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos que, vamos a hacer un print 10, a ver, 10 mayor que 9, ¿vale? Y vamos a copiar esto y vamos a poner 3 líneas más, ¿vale? Entonces tenemos 10 igual a 9, ¿vale? Y tenemos que 3 es menos que 10 es menos que 9, ¿vale? Entonces esto, para saber si realmente es verdadero o falso, entonces lo que hacemos es dar un control S y ejecutamos, ¿vale? Entonces estamos diciendo que 10 es mayor que 9, 10 es igual a 9 o 10 es menor que 9. Si te fijas, la única condición que se cumple, ¿vale?, es 10 es mayor que 9 y nos está diciendo que es verdadero. Todas las demás son falsas, ¿vale? Para esto se usan los booleanos en Python. Podemos ver muchísimos ejemplos relacionados con estos valores y también podemos saber que cuando se ejecuta una condición con una instrucción if, Python devuelve un verdadero o falso. Por ejemplo, vamos a crear nuestra primera aplicación donde vamos a utilizar los booleanos y vamos a utilizar la instrucción if, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir que la primera variable, que es a, es 200 y la segunda variable es b y es 33, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la primera instrucción. Le decimos que si if, que si se recuerdan en vídeos anteriores cuando estuvimos viendo esta instrucción, sabemos que if es si, ¿vale? Es el símil en español para la programación. Es si b es mayor que a, entonces aquí ¿qué vendría? Vendrían los dos puntos, porque automáticamente que nosotros le ponemos dos puntos, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos un enter para escribir nuestro código, ya nos los va a dar con la sangría, esta sangría que también hemos visto en vídeos anteriores, que es tan importante en Python. Entonces, ahora sí que le podemos decir que imprima nuestra condición. Entonces, por ejemplo, le decimos print, vamos a ponerle que b es mayor que a, ¿vale? Y después seguiremos con nuestro código y le vamos a decir que si no, ¿vale?, entonces print b no es mayor que a, ¿vale? Aquí ya estamos utilizando la instrucción if y estamos utilizando else, que también hemos visto que else es lo opuesto, ¿vale? Si no se cumple la primera condición, recuerden que el flujo de trabajo va de Python va desde arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces va leyendo esto, va leyendo la siguiente variable, después pasa a nuestra primera instrucción, ¿vale? Y si se cumple, lo que va a hacer es decir, si no se cumple, en este caso lo que va a hacer es imprimirnos b no es mayor que a, ¿vale? Y si no, entonces va a imprimir b es mayor, ¿vale?, mayor que a. Entonces, así un poco a simple vista, ¿ustedes qué creen que resultado nos dará esto? ¿Nos dará que b no es mayor que a, o nos dará que b es mayor que a? Si nosotros tenemos estas dos condiciones, entonces lógicamente cuando nosotros guardemos este programa, ¿no?, esta aplicación que acabamos de hacer, nos estará devolviendo, cuando ejecutamos, que b no es mayor que a, según las variables que tenemos aquí arriba, ¿vale?
Este es otro método que podemos utilizar con los valores booleanos y también que podemos utilizar con lo que son las instrucciones. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar valores y variables? Esta función también permite evaluar cualquier valor y darle un cambio, ¿vale? Entonces, para ello vamos a utilizar la instrucción, bueno, vamos a utilizar lo que es el método bool, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, que también nos va a devolver si es verdadero o falso, ¿vale? Verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto que habíamos hecho anteriormente, ¿vale? Y vamos a imprimir print, ¿vale? Vamos a decir bool, abrimos otra vez paréntesis y vamos a poner hola. Vamos a cerrar esto de aquí y vamos a imprimir también, a ver si lo he puesto bien. Y vamos a abrir un bool también y vamos a poner, qué sé yo, 15, ¿vale? Entonces esto cuando lo cerremos, lo guardemos y lo ejecutemos, nos está diciendo que lógicamente todo esto es verdadero, ¿vale? Porque se están cumpliendo solo las condiciones que le hemos puesto aquí. Entonces, si nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, una variable, vamos a crear una variable a igual a hola, y después tenemos otra variable b igual a 15, ¿no? Y le decimos print bool a y print bool b. Si nosotros ejecutamos, ¿qué estamos haciendo? Pues nos está dando el mismo resultado. ¿Esto qué está haciendo? Pues está evaluando valores que se encuentran dentro de unas variables. Por eso el método bool nos va a dar o nos va a resolver cualquier intención de búsqueda que haya dentro de una variable y nos devolverá si es verdadero o falso. Vamos a dejarlo aquí y por supuesto nos iremos viendo en siguientes vídeos relacionados con el aprendizaje en Python.